Todos y como siempre, bienvenidos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad vamos a estudiar el derecho constitucional y vamos a estudiar lo que se entiende por constitución. Bien, iniciamos. En primer lugar, el derecho constitucional es una rama del derecho público encargada de estudiar a la Constitución y el contenido de esta. Asimismo, el derecho constitucional se encarga de estudiar al Estado, a la estructura del Estado y el funcionamiento del Estado. Bien, dicho eso, pasamos a entender qué es una constitución. Y a simple vista podríamos decir que la constitución es un texto normativo de carácter fundamental que establece las bases del ordenamiento jurídico, siendo así el texto o el conjunto de normas jurídicas que establecen las bases de las normas que van a regir la vida en sociedad. Ahora bien, el caso es que la constitución puede ser clasificada, las constituciones pueden ser clasificadas, cosa que hace variar esta definición. Y por lo tanto podemos decir que la constitución puede ser clasificada según su forma, según la dificultad o facilidad en su modificación, según la manera en que se establecen y según su vigencia. En ese sentido, en primer lugar, la constitución, según su forma, puede ser clasificada en constituciones consuetudinarias o constituciones escritas. Las constituciones consuetudinarias son aquellas que consisten en un conjunto de prácticas, usos y costumbres comunes de un determinado pueblo que reflejan la idiosincrasia de este pueblo, de cuáles son las normas o cuáles son las prácticas mediante las cuales se debe gobernar en un determinado sitio. Como vemos en este caso, la Constitución es un conjunto de prácticas y usos. Son las formas en las que el pueblo considera que se debe gobernar en ese territorio. En este caso puede que existan algún texto normativo que pueda complementar estas prácticas o que existan diversos textos que en su conjunto sean los que contengan este conjunto de prácticas que hacen a la Constitución. Pero como vemos, en el caso de la Constitución consuetudinaria, no tendría que existir necesariamente el texto escrito para poder hablar de que existe una Constitución. Bien, por otra parte tenemos a la Constitución escrita, que en este caso sí existe un texto que está escrito, el cual abarca de manera general todas las disposiciones que deben regir el fundamento del ordenamiento jurídico. En ese caso, la Constitución escrita es un texto en el cual se contienen todas las disposiciones que son base del ordenamiento jurídico. Lo normal, lo común, es que exista un solo texto en el cual estén escritas todas estas normas, aunque pudiera existir ciertamente diversos textos. Pudiera darse el caso de que en constituciones escritas exista un texto fundamental, pero existan uno o dos textos que lo complementen, y el conjunto de estos textos sería lo que se entendería como constitución. Pero realmente lo que hace la diferencia entre estas clasificaciones es que una está escrita y la otra simplemente se refiere a las prácticas y costumbres. Bien, la próxima clasificación es la que se refiere a la dificultad o facilidad en la modificación del texto constitucional. Bien, podemos encontrar las constituciones flexibles y en las constituciones rígidas. Por constituciones flexibles encontramos aquellas que pueden ser modificadas por el procedimiento ordinario de modificación de una ley. Es decir, que modificar una ley o modificar una constitución no tiene ninguna diferencia cuando el sistema se refiere a constituciones flexibles, por lo cual inclusive la constitución podría ser modificada posteriormente por una ley emitida por el Parlamento. Bien, ahora la constitución rígida es aquella constitución cuyo procedimiento de modificación es mucho más estricto, es mucho más difícil de realizar que el procedimiento para modificar una ley ordinaria. Lo común es que las constituciones rígidas exijan la participación del pueblo para su modificación. Es decir, se debe entender que el pueblo crea la constitución y solo el pueblo puede modificarlas. Bien, pasamos a la próxima clasificación, que es la clasificación según su establecimiento, cómo se establece la Constitución. Y en este caso podemos encontrar las constituciones otorgadas, las constituciones pactadas y las constituciones por soberanía nacional. Las constituciones otorgadas son aquellas que son normas otorgadas por el rey,
son constituciones antiguas de la época de la monarquía absoluta, donde el rey otorgaba derechos, otorgaba beneficios a los ciudadanos. Luego pasaríamos a la constitución pactada, que es aquella donde se empieza a limitar un poco el poder del rey y se le da un tipo de reconocimiento al parlamento, y entonces entre el rey y el parlamento pactan cuáles van a ser las normas constitucionales que van a regir la vida en sociedad. Ya superadas ambas etapas encontramos las constituciones de soberanía nacional, que son aquellas en las cuales se reconoce la legitimidad del poder del pueblo, y estas constituciones son aquellas creadas por el poder constituyente, es decir, el pueblo en ejercicio es quien crea la constitución. Bien, pasamos a la última clasificación, que son las clasificaciones según su vigencia, y en este caso tenemos constituciones que se van a clasificar por ser de carácter normativo, por ser nominativas o por ser semánticas. Bien, la constitución de carácter normativo es aquella que describe una relación de poder que en la práctica los órganos del poder público aplican. Es decir, es una constitución que establece normas, que establece derechos, que establece una relación de poder, y podemos ver que es una constitución que está siendo cumplida. En pocas palabras, la constitución normativa es la constitución que se cumple en la práctica. Ahora bien, tenemos a la constitución nominativa, es aquella constitución que ciertamente podríamos decir que es muy buena en su contenido, que establece disposiciones que son favorables, establece una relación de poder, pero no vemos que esa constitución llegue a materializarse en la práctica. Y la razón de esta es porque si bien la constitución es muy buena, establece buenas estructuras, buenos mecanismos, sucede que los gobernantes o el pueblo, o ambos, no poseen la madurez política para poder implementar esa constitución en la realidad del país, o porque la situación, la realidad del país, económica, poblacional, cultural, etcétera, no permite la aplicabilidad de la constitución. Entonces podríamos definirla con la frase siguiente: tenemos una buena constitución, pero que no es aplicable a la realidad del país. Ahora, por último, tendríamos la constitución semántica. La constitución semántica es prácticamente la constitución de juguete, es la constitución que se establece como un simple requisito formalista en el cual el grupo que mantiene el poder cumple el requisito de establecer una constitución al Estado, porque podríamos decir que todo Estado necesita una constitución. Entonces se establece una constitución simplemente para dar cierta legitimidad, para tener cierto reconocimiento a nivel internacional, pero es una constitución que se establece, pero en la práctica ni siquiera existe la intención de cumplirla. Es decir, es una constitución falsa, una constitución que no se cumple, y es una constitución que los órganos del poder público ni siquiera tienen la voluntad de cumplirla. En este caso normalmente se da cuando grupos toman el poder, cuando grupos ejercen el poder de facto y le dan una apariencia jurídica colocando la constitución, pero ciertamente es una constitución que en la práctica no se aplica y no existe ni la más mínima voluntad de los órganos del poder público de aplicarla. Simplemente está allí como un formalismo para darle cierta legitimidad a los que están ejerciendo el poder en el Estado. Bien, podríamos decir que la constitución más propia, si podemos tomar un fragmento de cada una de estas clasificaciones, podríamos decir que la más propia y la más moderna sería la constitución escrita, de carácter rígido, de soberanía popular, de soberanía nacional, y que de carácter normativo, es decir, una constitución que esté escrita en un texto, que sea rígida, es decir, que sea difícil modificarla, que tenga que intervenir el pueblo, que ésta sea emanada, sea establecida por el poder del pueblo, por el soberano, y que al final se cumpla efectivamente, que haya la intención de cumplirla, que efectivamente se cumpla, y que lo establecido en la Constitución sea el reflejo de la sociedad, o dicho de otra forma, que la sociedad refleje la Constitución, porque la idea sería que la Constitución modifique a la sociedad. Bien, por último pasamos a hablar sobre la estructura de la Constitución. La Constitución se caracteriza por tener la siguiente estructura: un preámbulo, una parte orgánica y una parte material. El preámbulo simplemente es la introducción a la Constitución, es decir, en qué se inspira el legislador para crear esa Constitución. Es una parte de la Constitución que no tiene carácter normativo ni carácter jurídico. Ahora bien, la parte orgánica y la parte material sí tienen un carácter normativo, un carácter jurídico.
Y bien, por la parte material podemos decir que la Constitución se encarga de establecer garantías constitucionales, es decir, la Constitución va a establecer cuáles son esos derechos de rango constitucional que le corresponden a todos los individuos y que no pueden ser atentados por ninguna ley. Estos derechos son reconocidos en la Constitución y por lo tanto todos los habitantes de un determinado estado poseen esos derechos, con las determinadas restricciones que establezca la misma Constitución o que la Constitución le permita a la ley establecer. En ese sentido, todos los individuos gozamos de los derechos constitucionales y simplemente tendríamos límites de esos derechos si la Constitución le permite a la ley limitarlas. Por lo tanto, como individuos, nuestros derechos constitucionales son limitados por la ley y por los órganos del poder público que la ley faculte para ello con el permiso de la Constitución. Bien, por último, el lado formal o la parte orgánica de la Constitución es aquella que se encarga de la asignación de competencias o la asignación o la distribución de los poderes o distribución de las funciones públicas a los organismos del poder público. Es decir, en la Constitución está establecida la estructura del Estado, en la cual están establecidos los distintos órganos que ejercen el poder público. Estos órganos tienen funciones y es a través de la Constitución que se les establece cuáles son las atribuciones de esos organismos. En ese sentido, la Constitución consagra lo que se conoce como principio de división de poderes. Entonces, como vemos, en resumen, la Constitución va a tener tres partes: el preámbulo, que es la introducción a la Constitución, y luego su parte normativa, que estará dividida en su parte formal, donde establece las garantías constitucionales de los particulares, y su parte orgánica o formal, donde establece la asignación de competencias, las funciones a los órganos del poder público. Bien, con eso terminaríamos este video. Ya estaríamos iniciando la introducción a la materia de derecho constitucional y espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos hasta el próximo video.